Padre Todopoderoso, bendito Dios, venimos con un corazón humilde ante ti, Padre, para que tú, Señor Dios de la gloria, abras nuestros corazones y penetres tu palabra. Abras nuestros oídos, Señor, y nos hagas sentir uno en ti, Señor Padre, como un injerto, Señor, pero con la bendita presencia del poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra en nosotros. Danos pensamientos de bien. Danos pensamientos espirituales. Que sea modificada nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que mi alma sea fortalecido siempre en la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, y oramos por este sermón, para que este sermón siga edificando mi templo, siga edificando mi vida, siga edificando mi alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy lo titulamos Defender la verdad cuando nadie quiere escuchar. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar cosas importantes para que nuestro entendimiento cada vez sea más amplia de entender las circunstancias y lo que está aconteciendo en este mundo, para que cada día no nos confundamos y sigamos caminos equivocados. El defender la verdad cuando nadie quiere escuchar es un profundo desafío de mantener la verdad en uno, porque la verdad debe de prevalecer en nosotros. Tiene que ser como un fundamento. Tenemos que enfocarnos siempre en cada uno de nosotros, en las escrituras, en los mandamientos, en las reglas, en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, porque la obediencia crea un ambiente espiritual. Diga conmigo, la obediencia crea porque la obediencia, cuando nosotros obedecemos, nuestro espíritu gime y creamos un ambiente espiritual con conocimiento de lo que nosotros vamos a emprender o vamos a hacer, en donde resplandece el amor, la paciencia y la fidelidad en cada uno de nosotros. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos reflejar y honrar a nuestro Padre Celestial, porque se manifiesta en nosotros. Está el amor y la misericordia y la paciencia en cada uno de nosotros. Por eso, la voluntad de Dios obre siempre en nosotros. Por ejemplo, vemos a Jeremías, el profeta, que anuncia la verdad en tiempos difíciles, en tiempos que no creían en la presencia de Dios. Y era una época donde nadie quería escuchar, donde nadie quería entender que había un Dios vivo y verdadero. Pero él fue llamado, así como nosotros que hemos sido llamados, para que prediquemos, para que oremos, para que nos encierremos en ese cuarto de aposento donde estemos solos orando, a donde clamemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros bienes, por nuestras riquezas, por todo lo que Dios nos ha entregado, que Él lo siga conservando, que Él lo siga protegiendo. Para eso Dios nos ha llamado, porque la palabra de nosotros tiene poder, es un poder sobrenatural. Por eso dice que cuando somos llamados debemos de ser fieles y verdaderos a defender la verdad de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso.
Por eso dice en Jeremías 1, 17 y 19, nos vamos a ir a Jeremías, aunque era un profeta llorón, pero tenía que cumplir su propósito. Y nos dice así la palabra de Dios en Jeremías. Tú pues, dice, ¿qué nos dice? Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todos cuanto te mande, y no temas delante de ellos, para que no te venga, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Cuando eres un obediente, jamás va uno a ser avergonzado ante nadie. Dios siempre nos va a levantar la cara en alto. Por eso dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Qué hermoso cuando nosotros en la mañana oramos, clamamos a Dios que esté nuestra bendita presencia en nosotros, que Él sea nuestro ayudador, que Él tenga el control de todas las cosas que nosotros hemos o vamos a hacer. Vamos a leer de una vez el 18, porque ahí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y príncipes de sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. No era fácil el llamado de Jeremías. ¿Qué dicen? Que eran príncipes, eran sacerdotes que sabían la ley de Dios. Y pelearon contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos bien ante la presencia de Dios, Dios siempre nos va a sacar adelante y nos va a proteger. Cuando la palabra de Dios nos habla de la frase, tus pies ciñen tus lomos, aquí hay una palabra bien importante donde dice, tú pues ciñe tus lomos y levántate. Es una expresión que significa estar preparado para la acción, el trabajo arduo o duro, o la batalla. En ese tiempo eran las personas que usaban túnicas largas que llegaban hasta los pies y tenían que ceñirse para levantar esa bata o ese ropaje que tenían, para que pudieran desempeñar trabajos duros, para estar listo en la batalla, tener acción. Dice, y para poder caminar rápido, o correr, o luchar, o hacer trabajos pesados que habían de recoger lo que estemos o lo que está delante de cada uno de nosotros. Entonces es por eso que le dice, ciñe tus lomos. Porque tenía que prepararse el hombre o la mujer. ¿Para qué? Para el trabajo arduo, para que pudiera caminar, para que pudiera correr. Y dice que lo ataban con un cinturón en la cintura y ceñirse para no tropezar. Porque Dios nos prepara en la palabra de Dios también para que no tengamos tropiezo.
para que entiendamos que las circunstancias que nosotros estemos pasando, lo pasemos con sabiduría e inteligencia. Por eso Él dice que tenemos que ceñirnos. Cuando nos habla de ceñir, es ir a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, de lo que Dios nos está administrando, de lo que Dios nos está guiando en este día, lo que va a acontecer. Por eso en Efesios 6:14 dice, estar puestos firmes. ¿Qué dice? Ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos en la coraza de la justicia. O sea, hay versículos donde nos van advirtiendo, nos van diciendo que tenemos que estar firmes, no tenemos que dudar, no tenemos que nunca pensar mal, sino que siempre nosotros tenemos que estar en la verdad, porque la verdad nos hará libre. Esto nos quiere decir que estemos preparados. ¿Cómo? En oración, en obediencia, en fe, de tener confianza en la protección divina de Dios. Porque cuando nosotros tenemos protección divina de Dios, nosotros somos espirituales. Tenemos una fuerza espiritual en cada uno de nosotros. Y dice prepararnos a la batalla espiritual, usando siempre la verdad, la integridad como un cinturón, como un ceñimiento a que nunca nosotros debemos de dudar. Así Dios nos dice, prepárense, sean obedientes a mi palabra, proclamen, oren, porque Él quiere obediencia. Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia, quiere que vernos, que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, que estemos meditando la palabra de Dios, que estemos adquiriendo sabiduría para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas, para cambiar nuestra forma de pensar, para que edificar nuestra alma. Miren lo que nos dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrio y esperar por completo en la gracia que os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo Jesucristo va a estar manifestado en nosotros? Cuando nosotros oremos, cuando nosotros seamos obedientes, cuando nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros tengamos un tiempo de estar en comunión con nuestro Dios. Eso es algo tan hermoso. Porque ceñir los lomos es amarrar, fortalecerse en las promesas de Dios para poder controlar nuestros pensamientos, para estar juiciosos de buenos pensamientos, pensamientos de bien, actuar de una manera lícita, estar sobrios, alertas ante cualquier ataque del enemigo.
Porque cuando nosotros nos fortalecemos, el enemigo no nos puede engañar, no puede maquinar, porque sabe él que tenemos conocimiento y nosotros lo podemos reprender más fácilmente. Estar preparado para la acción y al hacerlo es mantener un espíritu sobrio, alerta. Porque cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nuestro espíritu está en alerta. Nuestro espíritu nos empieza a advertir, nos alerta en cualquier momento lo que va a acontecer. Cada uno de nosotros es una esperanza firme en nuestro Creador. Porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de un Dios en espíritu, de un Dios que no tiene sangre, que no tiene carne. Es un Dios que es un espíritu que se puede mover en todos los ámbitos. Primera de Reyes 18:46. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cuándo corrió Jeremías? Cuando él oró que venía la lluvia, una lluvia torrente. A pesar de que había orado para que no lloviera en cierto tiempo, pero cuando él oró, sabía lo que iba a venir. Me imagino que eran lluvias torrentes que tenía que llover en la fuerza por 4 años que no había llovido. Imagínense esa lluvia, eran unos huracanes. Y él tenía que, dice, correr. Vamos a Primera de Reyes 18:46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. ¿Qué hizo Jeremías? Elías tuvo que correr y recoger la túnica para poder correr, tener libertad de movimientos y participar en esa batalla que viajaba en largas distancias. No era fácil la vida de Elías o la vida de los profetas. Por eso es importante ceñir los lomos, y es para todos nosotros los hombres y mujeres, porque todos tenemos batallas. Su batalla lo va a ganar conforme el conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué debemos de hacer? Mire lo que nos dice Job 38:3. Ahora bien, ahora dice, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Para Job, si leemos el libro de Job, nos enseña muchas cosas importantes. Vemos que tenía riquezas, tenía hijos, tenía familia, pero cuando se le fue quitado, y es donde le dice
Ahora ciñete como varón tus lomos. ¿Qué le decía a Dios? Que estuviera preparado, entrenado en la palabra de Dios, para que él no dudara, para que él no decayera, para que no fuera confundido, para que no fuera obstruido. Y Job entendió eso. Job se ciñó en la palabra de Dios y prevaleció con Dios. Aunque su mujer le decía, maldice ese Dios. Pero él nunca obedeció. Y él decía, mi Dios es Jehová. Porque él entendió que el conocimiento nos hace exitosos. Cuando nosotros tenemos conocimiento en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia, vamos a ser exitosos. Y todo nos va a salir bien. Vamos a ser prósperos. Va a venir la abundancia, va a venir la prosperidad, va a venir la bendición a nuestras vidas. Pero cuando nosotros no tenemos conocimiento, vamos a decaer. Por eso ahora le dice Job del 38:3, dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué es lo que le dijo? Voy a ver si pasas la prueba de todo lo que te va a acontecer. Dios lo preparó para tener un carácter fuerte. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, que nosotros tengamos un carácter fuerte. Dice que nos hace audaz, valientes, algo que requiere fuerza mental y emocional y sentimental, porque sabemos discernir, sabemos entender lo que está pasando, pero no nos damos por vencido. Por eso dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque en esa valentía va a salir la fuerza, va a salir lo audaz y lo valiente, algo que requiere nuestro ser espiritual. Dios quiere hombres de valor, fuerza espiritual que tengamos. Y vamos a ir a Jesús. Jesús enseñó que cuando la verdad es rechazada, es un reflejo del corazón de la gente que tiene contra Dios. Porque lo rechazan, no quieren saber nada de Él. Miren lo que nos dice Juan 15, 18 y 20. Vamos a Juan. Gloria sea el Señor. Nos dice así Juan 15, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, saber que en mí me ha aborrecido antes que a vosotros. O sea, nosotros somos llamados, predicamos, y nosotros nunca debemos de darle cavidad que nos rechazaron. Porque no es nosotros. Nosotros somos solo portadores. Nosotros somos conductos. En donde proclamamos una palabra que nos enseñaron. Una instrucción y un mandamiento de Dios que hemos creído con fe. Que va a dar resultado. Que va a ser edificado a la persona. Y que va a ser cambiado. Pero cuando nosotros lo tomamos a pecho, de lo que predicamos y dudamos, estamos en un gravísimo error. Porque aquí la palabra de Dios, si el mundo los aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros.
Versículo 19. Y si fueres del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría los suyos, pero no soy del mundo. Antes yo he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué dice? Si fuerais del mundo. Por eso cuando nosotros vemos una persona que ama al mundo, ¿dónde está? En las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en los antros, porque aman el mundo. Por eso aquí dice la palabra de Dios, si el mundo os aborrece. Saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Pero ¿qué nos dice el 19? Si fuerais del mundo, el mundo amaría. Y cuando nosotros estamos en el mundo, amamos lo que tiene el mundo. ¿Y qué nace en el mundo en nosotros? La ambición, el coraje, el orgullo y tantas cosas que podemos mencionar que están operando en el mundo. Dice, el mundo amaréis los suyos, ¿verdad? Porque buscamos los amigos, los malos amigos, y queremos convivir con ellos, y hacemos tanta barbaridad porque amamos el mundo. Hay que llamar a fulanito porque es muy alegre. Pero ¿por qué no soy del mundo? Dice. Antes yo os elegí del mundo. ¿Quién nos eligió? Dios, Jesucristo. Nos saca de ese mundo perverso, de ese mundo pecador, de ese mundo de contienda, de confusión, de ira, de orgullo, de vanagloria. Pero eso el mundo os aborrece. Usted en una fiesta mundana predique la palabra de Dios y va a ver lo que le pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos del mundo. Vamos a leer el siguiente versículo. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiréis. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Todo depende de nosotros. Si nosotros amamos a Dios, amamos su palabra, Él nos amará a nosotros y nos cuidará. Si el mundo nos aborrece, esto nos dice porque seguimos el Evangelio, seguimos la verdad y vamos a chocar con las mentes egoístas, materialistas de este mundo, lo que va a generar una incomprensión, hostilidad, confusión y desastre. Pero nosotros vamos a estar firmes. A nosotros no nos importa nada de lo que digan, sabemos quiénes somos. Porque en el mundo vamos a conocer las obras malas, las injusticias, la sociedad que genera incomodidades y sufrimientos y fricciones con nuestros semejantes. Miren lo que nos dice Juan 15:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque cuando uno es religioso, causa mucho problema. Por eso nosotros debemos de tener un conocimiento amplio en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el día de reposo también Jesús le dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Porque es en todo tiempo hay que estar trabajando. Versículo 17 nos dice, y Jesús le respondió, mi Padre está ahora trabajando y yo trabajo. Jesús citaba versículos, salmos, promesas, y dijo, ¿y me odian sin motivo? Por hablar la verdad, por decirles y compartirles la verdad. Por eso Jesús lo quería matar, lo querían apedrear. Juan 10, 31 al 32 al 33 vamos a hablar. Y nos dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Jesús todavía les preguntó, ¿por qué me van a apedrear? ¿Qué yo les hice? ¿Y cuál cosa que yo dije, verdad? Y ahora querráis apedrearme. Y dice, y le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. A pesar de que ellos sabían la palabra de Dios, a pesar de que ellos eran maestros, sacerdotes, y no sabían discernir lo que Dios estaba presente en ellos. Y dice en el versículo 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Por qué les dijo así? Porque en cada uno de nosotros tenemos una esencia espiritual de Él. El soplo y el aliento de Dios está en nosotros. Jesús fue perseguido y en la actualidad todos los cristianos somos perseguidos. En el libro de los Hechos vemos que el Pentecostés se manifestó con los apóstoles. La venida del Espíritu Santo estaba reunidos, ¿verdad? En donde fueron ungidos, fueron empoderados, donde fueron instruidos en la palabra de Dios para que predicaran. Cuando el apóstol Pablo también instruyó al Timoteo y lo corregía con mansedumbre, con templanza, con la paciencia y la confianza que Dios puede conceder a cada uno de nosotros. Es algo tan hermoso estar en la presencia de Dios. Segunda de Timoteo
capítulo 2 al 23. Vamos a Timoteo. Y nos dice la palabra de Dios, pero desechar las cuestiones necias, la insensatez, habiendo que engendran contienda. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es algo que nosotros necesitamos hablar la verdad en amor. Y muchas veces tenemos que implementar palabras para confrontar el desafío de las religiones que debe estar mañana con fundamento de la gracia de Dios. ¿Y cuál es que debe de estar fundada en la gracia de Dios? Siempre debe de ser la palabra y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese fundamento, vamos a hacer burla por falta de conocimiento. Y vamos a tener duras consecuencias. Miren lo que nos dice acá. 23 hasta el 26 lo vamos a leer. Pero desechar las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué dice? Contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, pero ¿qué debe de ser? Sufrido. Aunque le estén poniendo muecas, aunque le estén hablando mal, aunque estén cuchicheando, usted debe de prevalecer en la palabra de Dios, en el fundamento de Dios, porque no lo están despreciando a usted. Le dijo Jesús que lo están despreciando a él, y él pagará conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Por eso dice el 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Versículo 21. ¿Con qué mansedumbre corrija a los que se oponen? Porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo de diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Acuérdense que todos los impios, dice la palabra de Dios, que el mismo enemigo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio. Por eso que cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que hablar la verdadera palabra y que la palabra obre en esa persona. Porque aquí claramente nos dice Dios que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es la que los va a traer al camino del arrepentimiento? Dios. Nosotros somos únicos portadores de predicar la palabra de Dios
y dejar que Dios obre en ellos. Tan solo nosotros predicamos, ya todo quedó en manos de Dios, no de nosotros. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es algo tan hermoso la palabra de Dios que nos abre el entendimiento. Y ese entendimiento nos va a hacer sabios, nos va a dar sabiduría. Por eso aquí dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todo en que es la cabeza, esto es en Cristo. Porque hay crecimiento espiritual, hay inteligencia espiritual. Y quien todo, dice el 16, el de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de estos miembros, recibe su crecimiento para edificar en amor. Cuando uno está en comunión con Dios, cuando hay un grupo que está orando por los demás, ahí cambia el ámbito espiritual. Y es algo que nosotros siempre lo debemos de hacer, orando por unos por otros. Dios nos llama a hablar la verdad en amor y la gracia y defender la fe para que no se convierta en discusión o confusión destructiva. Muchas de las veces las personas escuchan argumentos que uno dice, pero observan la conducta de cada uno de nosotros. Eso hay que aprendernos, porque a veces nos escuchan, pero también están viendo nuestra conducta, el estilo de vida que uno lleva. Todo refleja si hay paz, hay bondad, hay misericordia. Puede abrir puertas. Podemos abrir puertas de bendición. Por eso siempre nos debemos de preguntar acerca de nuestra fe. ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotros, mujeres, estar sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras. Porque cuando uno lleva bien las cosas, su relación y todo, se ve la armonía de un matrimonio o de una pareja. ¿Por la conducta de qué? De su esposo. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por eso el apóstol Pedro se apartaba de los gentiles por medio a los partidarios de la fe. Por eso cuando Pedro hablaba, le reprendían y le decían: tú que comes con gentiles, bebes, quieres hacer cosas que no están bien. El apóstol Pablo siempre lo tuvo que corregir. Gálatas 12, 2, 12 y 2, 12 y 14, perdón. ¿Qué nos dice? Pues antes de viniesen algunos de parte de Jacob, comían, le traían y se apartaba porque tenían, ¿qué dice? Miedo de los de la circuncisión.
Porque muchas veces no creemos. A veces tenemos miedo. Y eso no está bien. Dice, vamos a Gálatas. Dos, 12 al 14. Y nos dice así. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob comían con los gentiles, pero después de vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de la circuncisión. Y si un simulación participaban también en los otros judíos, tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Porque Bernabé era Pedro, pero muchos vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, y dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Por eso es importante que nosotros siempre prediquemos la verdad y siempre seamos leales al poder de la palabra de Dios. Porque si no, nos va a pasar como Pedro, nos van a contradecir, nos van a arremeter en palabras obscenas. Y eso Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hay que hacer? A estudiar la palabra de Dios y a predicar con conocimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Padre, porque tú eres un Dios verdadero que nos enseñas a contemplar la verdad, a ser pacientes, a ser esforzados, a tener el conocimiento tuyo y que tú obres en nosotros para predicar la verdadera palabra tuya, sin contenciones, sin causar daños sentimentales o morales, sino tener un buen conocimiento en la palabra tuya. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por darme esta administración. Yo sé que tú me lo das y yo solo escribo. Tú eres el que me administras, tú eres el que me guías. Oh Espíritu Santo, fortalécenos, guíanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, bendecimos tu santo trono, bendecimos a Jesucristo, bendecimos el poder de tu santa palabra, que obre en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, fortalécenos, danos la visión, danos el camino a seguir en la fe por nuestro Señor Jesucristo, para que tú siempre estés con nosotros y entre vosotros. Santifica la vida de mi hermano Gustavo, santifica la vida de Elsa, santifica la vida de mi esposa, santifica la vida de Pedro, de Alicia y de todos los que han estado aquí en esta iglesia. No te olvides de ellos, mi Dios, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios vivo que todo lo ve y todo lo sabe. Te damos gracias, Señor, y haznos caminar en la fe. Bendito Dios, te doy gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos un accidente, una muerte repentina. Reprendemos una enfermedad en nuestros cuerpos. Reprendemos y cancelamos esa enfermedad que se está propagando en este mundo y esparcimos la sangre de Cristo, que se sequen sus ríos, sus mares, sus lagos, que esa enfermedad nunca avance,
que quede cancelado, que no sea una pandemia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito Dios, también bendecimos a tu templo, Centro Cristiano Jehová Nisi. Bendecimos, Señor, a tu pueblo, que es Israel, Señor, bendita tierra, donde tú tienes reservado tus hombres, tus mujeres, tus profetas, Señor. Padre, bendícelos con un espíritu de sabiduría, de un espíritu de inteligencia, Señor. Que tú obres en ese pueblo, para que obres en este mundo, Señor Padre, con nuevos avivamientos, con nuevas visiones, Señor. Oh bendito Dios, Padre eterno, también hoy oramos, Señor, y cancelamos toda persecución migratoria, Señor Padre. Pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sea cancelado, Señor, ese espíritu demoníaco de perseguir a tus hijos en el nombre poderoso. Manda, Padre, tu ángel poderoso a que lo ate, lo amordace y sea echado fuera de esta nación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y esparcimos esa sangre de Cristo. Acuérdate que tus hijos son maltratados. Acuérdate, Señor, de esos lugares donde los tienen presos, que están pasando por carencias, por no atenciones médicas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que cese tu ira, tu Padre Santo de la gloria, bendito Dios. Oh Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Reprendemos al enemigo de cualquier acechanza, de cualquier cosa, que cualquier cosa quiera perjudicarnos, nunca prospere en nuestras vidas. Aléjanos de la tentación y de la maldad, porque de ti es el reino, la gloria, el oro y el poder. Bendito Dios. Oh Santo Espíritu de Dios, obra. Sigue obrando en nosotros, sigue obrando en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación solo viene de ti. Padre bendito Dios, queremos esa salvación, Señor Padre. Y que el Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé la paz del Dios Todopoderoso. Bendito eterno, te damos gracias. Y bendecimos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso.